Que hablar de economía, Carmen Enrique, muchas gracias. Nos queda pendiente todavía el descalabro del Producto Interior Bruto español, un 18,5, un dato histórico. Tenemos que hablar también, en fin, de decisiones como la que ha tomado hoy el gobierno belga, que prohíbe, ni más ni menos, viajar a zonas como Cataluña, Aragón o Navarra. Un auténtico desastre económico. Nos vamos a ir con los detalles. Verónica Sanz. Sí, Iñaki, un desastre económico que ha tenido una cifra hace apenas unas horas, 18,5 de caída trimestral de Producto Interior Bruto. Vean, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicó hacia las 3 de la tarde un tuit con la gráfica de esta cifra. Pero hizo una pequeña trampa. Fíjense, esta sería la serie desde 2010. Aquí está la crisis financiera entre el 11 y el 13. Y esta es la caída del anterior trimestre, 5 y 18. Como ven, hay un quiebre, hay una rotura de la proporcionalidad y ese 18 no está donde tiene que estar. Puede que lo hicieran por ahorrar espacio en Twitter, pero nosotros hemos querido sacar esa línea exactamente con la proporción que tiene para que se hagan una idea de que no tiene precedentes. No hay en la serie histórica que publica el INE del PIB trimestral, la variación, no hay ni una sola caída que se asemeje. Este es exactamente el dibujo del desastre económico que ha sufrido España, un 18,5 de caída trimestral, algo nunca visto, porque la serie del INE llega hasta los años 70. Jamás se había visto algo así. No hemos visto un número parecido casi nunca en la serie histórica, incluso en las reconstrucciones desde el siglo XIX. Ningún otro país europeo se ha registrado una caída como la nuestra. Ya ven que España lidera, estaría, por ejemplo, incluso por encima de Francia y de Italia. ¿Qué ha pasado para que sea tan grave aquí la crisis? Bueno, pues tiene que ver con la crisis sanitaria, por supuesto, los motivos de esta gran caída, pero también tiene que ver con el modelo productivo tan dependiente del turismo que hay en España. Básicamente podemos pensar en tres motivos. El primero, España ha llevado uno de los confinamientos más estrictos. El segundo es que España, por así decir, tiene una economía basada en sector servicios. Y la tercera es que España no tiene un margen fiscal suficiente para desplegar programas de ayudas directas tan potentes como otras economías. Tiene lógica. Si el turismo, el sector servicios, sobre todo el turismo, es la mayor proporción de nuestro Producto Interior Bruto, alcanzando casi un 13%, cuando el turismo se hunde, y eso es lo que ha ocurrido exactamente durante los últimos meses, nuestra economía es arrastrada. Está siendo lastrada, por tanto, nuestra recuperación por las dificultades que está teniendo el turismo. La cuarentena, por ejemplo, impuesta por el Reino Unido a los viajeros procedentes de España, ha sido una de las puntillas para este sector que ha visto cómo los rebrotes se llevaban por delante todas o prácticamente todas sus esperanzas de salvar los muebles. Dar por terminada la temporada prácticamente, debido a que el turismo británico tiene una incidencia en la Costa del Sol pues del 30 o 32%, en Torremolinos concretamente sobre el 40%. En nuestra cadena teníamos previsto abrir 3 hoteles, no se abren. Están produciendo cancelaciones de reservas y que incluso pues los propios operadores turísticos están derivando reservas hacia otros países. Ellos, los profesionales del sector, están a la espera de que la diplomacia española sea capaz de mejorar la situación, sino para toda España, para los archipiélagos, que además están epidemiológicamente mucho mejor que Reino Unido. El frenazo del turismo también tiene mucho que ver con los datos de empleo desastrosos del último trimestre. La EPA de este segundo trimestre ha reflejado una destrucción de empleo muy llamativa, sobre todo porque no están contados ni las personas afectadas por ERTE, y además hay 1 millón de personas que el INE ha colocado como inactivas. Por tanto, una situación muy complicada que, desde luego, va a tardar mucho tiempo en revertirse. Muchas gracias. Enseguida vamos a hablar de este asunto. Lo vamos a hacer además con nuestros dos economistas habituales, con Juan Ramón Rayo y con Gonzalo Bernardos, a los que ya saludo. Enseguida podremos escuchar su opinión. Voy a continuar un momentito, que le voy a pedir también opinión a Gonzalo Bernardos y Juan Ramón Rayo. Vamos a empezar por Bernardos. Bernardos, buenas noches. Tu opinión con respecto a estos datos, este descalabro económico que estamos viviendo. Mira, los datos son terroríficos, pero estaban previstos. Piensa que, por ejemplo, la OCDE decía que en el primer y segundo trimestre la economía española caería un 23,5% y ha caído un 22,7%.
a mí lo que me preocupa principalmente es el escaso número de personas que están trabajando. Están trabajando solo en ese segundo trimestre 13.900.000. Si contamos las que dejaron de trabajar y que tenían un contrato, las que pasaron a ser inactivas porque dejaron de buscar puesto de trabajo porque el confinamiento se lo impidió, y además contamos a los parados, nos vamos a más de 9 millones de personas que no han trabajado, y eso es una caída brutal. Y Iñaki, de verdad, lo que más me preocupa no es lo que ha pasado en el segundo trimestre, lo que me preocupa es lo que está pasando en el tercer trimestre. Ha rebrotado el coronavirus y ese es el peor escenario que podíamos tener. Por lo tanto, perspectivas de una recuperación en forma de V quedan absolutamente liquidadas hasta que la enfermedad no desaparezca o haya una remisión por completo. Y tenemos 140.000 millones que nos van a ser muy útiles, pero aquí lo que está muy claro es que la economía por sí misma importa poco. Es absolutamente dependiente de la situación. Ay, hemos perdido... Parece que hemos perdido la... Nos queda pendiente una frase con la que iba a terminar Gonzalo Bernardos, pero vamos a escuchar de momento la valoración de... ¿Ha vuelto ya, Gonzalo? ¿No? Sí. Adelante, te escuchamos. Sí, que si realmente rebrota, lo vamos a tener francamente mal. Aquí estamos a la disposición de lo que suceda con la vacuna. Y la vacuna va a ser el elemento esencial para que haya un antes y un después. Cuanto antes llegue, antes nos recuperaremos. Pero eso de que en el tercer trimestre íbamos a salir muy rápido, ya vemos que nada de nada. Vamos con Rayo. Adelante, Juan Ramón. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, efectivamente lo habéis comentado, España es el peor entre los países desarrollados, entre los países ricos, a la hora de caer, a la hora de experimentar un desplome de la economía. Peor que Estados Unidos, peor que Alemania, peor que Francia, peor que Portugal, peor que Italia. Y no solo es el país que tiene un mayor desplome del Producto Interior Bruto, también es el país donde el exceso de fallecidos durante los últimos meses es más elevado. Y yo creo que hay que extraer una conclusión de esta terrible coincidencia, de que seamos el peor en la gestión sanitaria y que seamos el peor en la gestión económica. Y es que si la pandemia penetra profundamente en un país, la pandemia te destroza no solo la economía, sino también la sociedad, te destroza las vidas de miles de personas. Y evidentemente habrá que extraer responsables de este descalabro, de este desastre, y los responsables son en última instancia los que no han evitado que la pandemia penetrara tantísimo dentro de la sociedad española. No lo impidieron en la primera ola, no lo impidieron durante el mes de febrero, que era cuando había que haber empezado a tomar medidas de distanciamiento social para reducir la transmisión, la propagación del virus y no llegar a los extremos desastrosos a los que llegamos, extremos desastrosos que explican no solo el exceso de muertes, sino también este hundimiento terrible del PIB en el segundo trimestre. Y como decía Gonzalo, y aquí sí coincido plenamente, no están siendo eficaces esas administraciones públicas encargadas de gestionar la salud pública, no están siendo eficientes a la hora de combatir, de contrarrestar la segunda ola. Parece que nuestros gobernantes únicamente son capaces de luchar contra el virus, no como lo combaten en las sociedades asiáticas, es decir, previniendo los contagios con test masivos y con rastreadores para evitar que el virus se propague masivamente. Parece que las administraciones públicas únicamente son capaces de combatir el virus una vez ya se ha podrido todo, una vez el virus se ha expandido por toda la sociedad y confinándonos a todos dentro de casa, es decir, la solución medieval de la cuarentena drástica. Pero esa solución es una solución torpe, una solución ineficiente, una solución propia de gobiernos incompetentes que sacrifican la economía después de haber sacrificado millares de vidas. Tengo que escuchar a Paco Maruenda, tengo que escuchar a Ignacio Zembrero, pero se está hablando aquí mucho de las declaraciones de Simón. Vamos a recuperarlas. Estas fueron. Antonio Pérez Lobato, buenas noches. El gran Simón. Iremos, Paco. Buenas noches, porque no solamente de las palabras, sino también de las disculpas que ha tenido
que repetir durante esta semana. Escuchen. No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados. Y si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Porque las palabras que seguro que ustedes recuerdan, bueno, pues entraron mal, muy mal, sobre todo cuando, bueno, pues él mismo había estado en el extranjero de vacaciones, sobre todo también porque cayeron como una bomba dentro de un sector en una semana muy dura por las restricciones en los países europeos. Recordemos esas palabras. Yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. No podemos aceptar que el máximo representante del Gobierno para la gestión de esta crisis sanitaria aplauda la decisión de que no vengan turistas extranjeros a España, que terminará por hundir el sector turístico y, como consecuencia de ello, al resto de la economía española. Y esa era la contestación del sector, pero también lo hicieron los políticos, y no solo los del Partido Popular o de distintos partidos de la oposición, también algunos del Partido Socialista. Y tuvo que salir Sánchez a responder y a intentar de alguna manera proteger lo que había dicho su experto. Lo que pasa ayer con el turismo no se puede despachar con una frase que es mejor que no vengan porque así nos evitan un problema. Yo creo que todos a veces tenemos frases desafortunadas, ¿no? Para frenar, mantener a raya el virus del COVID, cuanta menos movilidad, mejor. Pero evidentemente tenemos que incorporar también la perspectiva económica y empresarial a las decisiones. Es decir, que Simón lo mide todo desde el punto de vista, desde el punto de vista de la enfermedad, que para algo, según el presidente del gobierno, es su función. Pero la crítica realmente va más para allá, porque empresarios y políticos se han unido en una queja, que el mensaje que se está trasladando al exterior es negativo y que puede hacer que las cosas vayan incluso peor. Ahora podemos echarnos las manos a la cabeza porque los británicos han dicho que no vienen. Pero vamos a ser conscientes, hace unas semanas el gobierno estaba diciendo que estábamos prácticamente en la presencia de la segunda ola. Es que estamos dando una imagen internacional auténticamente lamentable. Y digo lamentable porque en otros países no dicen lo que decimos nosotros del nuestro. Y la labor diplomática ahora mismo, Iñaki, pues está guiándose precisamente a que los países europeos no vean a España en bloque, sino que de alguna manera lo que hagan sea localizar las regiones que puedan ser peligrosas, pero intentar de alguna manera, trasladándolo a eso de la diplomacia, bueno, pues intentar salvaguardar el resto de los territorios y que de alguna manera la economía y el turismo no vaya tan mal. Muchas gracias, Antonio. Precisamente sobre turismo voy a pedir la opinión a nuestros dos economistas. Voy a empezar por Gonzalo Bernardos con respecto al varapalo que se ha llevado esta semana el turismo después, bueno, pues de la cuarentena impuesta por Gran Bretaña, de la prohibición, noticia de últimas horas, de Bélgica de viajar a determinadas zonas españolas. Pues me parece que era una cosa muy prevista. Yo creo que era ser muy optimista y el gobierno intentó serlo, pensar que el turismo extranjero vendría como si nada. Había una gran interrogante. La gran interrogante, si habría la suficiente seguridad en España. La segunda gran interrogante sería qué dirían los gobiernos extranjeros. Y la tercera, las cuestiones económicas. Y me parece que el gobierno en relación al turismo ha hecho muy poco. Le ha destinado poquísimo dinero a un plan de recuperación. La Comisión Europea en sus inicios dijo que había que destinarle el 20% al turismo para recuperarlo. Eso serían 28.000 millones de euros. No se tiene ninguna noticia de que esto suceda así. No ha hecho ninguna labor imaginativa para sustituir turismo extranjero por turismo nacional. Por ejemplo, yo en este programa propuse un inserso para todos los públicos y que costara a una familia un hotel de 4 estrellas aproximadamente 500 euros, y esto es lo que pagamos. Yo no estoy de acuerdo en que el turismo en España haya que reducirlo, haya que cogerlo y cambiarlo por otras cosas, porque sí hemos de recordar Nueva York, Londres, París, Roma, todas estas ciudades tienen una gran importancia en el turismo y el turismo puede ser de elevada calidad. Ahora bien, yo quiero lanzar una pica en Flandes a favor del turismo y decir que este año está perdido, que este año es desastroso, que en la playa estamos teniendo hoteles que las ocupaciones no llegan ni al 30% y va a ser muy difícil de remontar. Pero si el año que viene el coronavirus ha desaparecido,
cuando el turismo se recupere, que empezará a recuperarse en abril, se recuperará la economía española. Y coger y decir no al turismo es como si Arabia Saudita se negara a extraer petróleo de sus pozos. Por lo tanto, año desastroso que quedará en los anales de la historia del turismo, pero eso no lo invalida. Y por ejemplo, personas como Ada Colau, que lo ha destrozado, lo ha dicho que no lo quiere y ha puesto todo tipo de dificultades, que alguien venga y se pase por el centro de la ciudad de Barcelona. El centro de la ciudad de Barcelona hoy, sin turismo, es peor que un pueblo del oeste una vez acabada la fiebre del oro. Me voy con Rayo para escuchar su reflexión con respecto a la crisis del turismo. Gonzalo, que estaba previsto, también ha dicho que estaba prevista la caída del PIB, que algo esté previsto no significa que no sea un desastre y una calamidad, y en este caso además un desastre y una calamidad que de nuevo es responsabilidad de nuestros gobernantes. Habéis puesto las declaraciones de Fernando Simón. Las declaraciones de Fernando Simón sonaban a la zorra en la fábula de Samaniego con las uvas, ¿no? Como no están maduras no las quiero, o a la pataleta de un niño pequeño de como no me lo das no lo quiero. Si Fernando Simón realmente cree que por cuestiones sanitarias no han de venir turistas extranjeros a España, que decrete el cierre del espacio aéreo o el cierre de fronteras con algunos países, como acaba de hacer Bélgica con España, pero que no lo mantenga abierto y diga que mejor que no vengan. Porque ese mejor que no vengan, ¿qué significa? Significa que para él es más cómodo que no vengan turistas extranjeros, porque que vengan turistas extranjeros le dificulta hacer su trabajo, y su trabajo es prevenir los nuevos contagios en esta nueva normalidad. Su trabajo es testeo y rastreo de personas infectadas, su trabajo y el de las autonomías. Y si eso no se hace, obviamente vamos a caer, como estamos cayendo, en una segunda ola. Pero caeremos en una segunda ola no porque venga una maldición divina e inevitable, sino por negligencia de nuestras autoridades, que no han puesto los medios, y no los han puesto durante los 3 meses en los que hemos estado confinados. No sé muy bien qué estaban haciendo nuestros políticos mientras encerraban a la gente en casa y mientras impedían que las empresas estuvieran en funcionamiento. No sé muy bien qué estaban haciendo nuestros políticos, si ya sabían que teníamos que regresar a una sociedad con interacciones sociales, y que de esas interacciones sociales, si no tienes test y no tienes rastreadores, lo que van a venir son nuevos contagios que van a volver a obligar a cerrar la economía. Porque además, que otros países restrinjan el turismo a España no solo es negativo porque no vayan a venir turistas, es negativo por lo que simboliza, por lo que significa, y lo que significa es que el virus se está descontrolando de nuevo dentro de nuestras fronteras, y si el virus se descontrola, vengan o no vengan turistas extranjeros, la economía se volverá a hundir. ¿Y quién es el responsable de gestionar el sistema de salud pública para evitar que los contagios se vuelvan a propagar? Nuestros políticos, nuestros gobernantes. Y si ellos están fracasando, ellos son los responsables de nuestra ruina y de nuestro exceso de mortandad. Muchas gracias a los dos, a Gonzalo Bernados y Juan Ramón Rayo. Gracias de verdad.